y empecemos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer, como les dije, una especie de taller con ejercicios que no hemos resuelto todavía con esta parte de función exponencial y función logaritmo. ¿Por qué vamos a hacer el taller en este momento? Bueno, en primer lugar, porque es importante que tengan en cuenta cómo resolver estas, digamos, ecuaciones con funciones exponenciales y ecuaciones con logaritmo. Fue una recomendación expresa del director del curso, el profesor John Jairo. El profesor John Jairo, pues, al principio del semestre, él dijo, por favor, quiero que incluyan la parte de ecuaciones con exponenciales y logaritmos explícitamente. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a resolver algunos ejercicios de acá, como siempre, no todos, pero que nos sirvan para irnos guiando, pues, en los demás ejercicios, ¿vale? Entonces, queda algo así. Empecemos por aquí. Punto 1. Y nos piden calcular unas ciertas expresiones A, B y C que tienen logaritmos. ¿Listo? Que tienen logaritmos. Entonces, nos dan dos indicaciones. Nos dicen lo siguiente. Nos dicen, si tengan en cuenta que el logaritmo... Dime, claro. Profe, qué pena. Compartir mi pantalla. Ah, ¿Usted está compartiendo? dame un segundito, yo reviso. A ver, ¿me paso a compartir pantalla? Ay, cierto, no compartir pantalla. Ahí estaba entonces. Bueno, entonces aquí ya está, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, perfecto. Gracias. Me había pasado, la verdad, me había pasado, ya había puesto a grabar y se me había pasado a compartir pantalla. Pero bueno, entonces no habíamos avanzado mucho. En el primer punto nos dicen, suponga que el logaritmo en base a de un cierto número b que no conocemos, no sabemos cuánto es b, ¿vale? Ni siquiera a lo conocemos. El logaritmo en base a de b es 1.57. Y logaritmo en base a de otro número c que tampoco conocemos es 0.36. Determine estos valores del logaritmo. Logaritmo, por ejemplo, en base a de b por raíz de c. Y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a operar entonces con estas indicaciones que nos dan aquí, sin saber quién es A, quién es B y quién es C, pero vamos a calcular estos valores de esos logaritmos a ver cuánto nos da. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Aplicando, pues básicamente, propiedades del logaritmo. Logaritmo en base a de B por raíz de C. ¿Listo? Entonces, recordemos propiedades del logaritmo. Voy a dejar recordando mientras tanto. ¿Listo? Entonces, propiedades del logaritmo. Teníamos logaritmo en base a de un producto de x por y. Esto era logaritmo en base a de x más logaritmo en base a y. Era una propiedad importante del logaritmo. El logaritmo convierte una función, una multiplicación en una suma, ¿cierto? Entonces, logaritmo en base a de y. Entonces, logaritmo convierte un producto en una suma. Logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Totalmente contrario a lo que uno siempre está enseñado, ¿no? Que uno está enseñado a que el logaritmo, por ejemplo, uno está enseñado o podría caer en el error en pensar en que el logaritmo, por ejemplo, de x más y es logaritmo de x más logaritmo de y. Y uno está como acostumbrado a eso, pero eso es totalmente falso en los logaritmos. El logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos, sino que realmente es el logaritmo de un producto, que es el producto de los logaritmos. ¿Listo? Entonces, utilizando esa propiedad, yo puedo ir simplificando o puedo ir reescribiendo esta expresión de acá. ¿Por qué? Porque esto de aquí entonces va a ser igual. Tenemos el producto entre b y raíz de c, entonces esto será igual al logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de raíz de c. ¿Listo? Y quedaría entonces así. Entonces utilicé la propiedad del producto que se convierte en una suma por medio del logaritmo. Entonces, ahora bien, ¿qué voy a aplicar aquí? Voy a aplicar lo siguiente. Voy a aplicar logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de raíz de c, pero raíz de c lo voy a escribir como c a la 1/2. Logaritmo de c a la 1/2. Recuerden muy bien que la raíz enésima de un número, yo lo puedo escribir como x a la 1 sobre n, ¿no? Esto fue la propiedad que apliqué aquí. Raíz enésima de una cantidad, yo la puedo ver entonces como
esa cantidad elevado a la 1 sobre n. Es decir, que raíz cuadrada de x yo la puedo ver como x a la 1 medio. Y eso fue lo que apliqué en este momento. ¿Listo? Y ahora, ¿qué otra propiedad puedo aplicar acá? Puedo aplicar otra propiedad del logaritmo, que era la propiedad que convierte potencias en multiplicaciones. Recuerde muy bien que era así, ¿no? En el logaritmo en base a, ¿vale? De x. Esta propiedad de aquí, la vimos en la clase pasada, el logaritmo convierte esa potencia n, logaritmo de x a la n, lo convierte, mejor dicho, baja el n y queda n el logaritmo de x. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad con ese 1 medio que tenemos allá. Con ese c a la 1 medio, vamos a bajar ese 1 medio de allá. ¿Listo? Entonces, aquí bajamos ese 1 medio con esa propiedad de ese logaritmo y nos quedaría entonces así. Logaritmo en base a de b más baja el 1 medio, logaritmo en base a de c. ¿Listo? Y quedaría entonces de esta forma. Quedaría entonces de esta forma. Aquí pues entonces ya se hace mucho más fácil calcular el total de esto porque yo ya conozco cuánto vale el logaritmo de b, es el que me está dando el ejercicio, es 1.57 y yo ya conozco el logaritmo de c, que es lo que me está dando el ejercicio, 0.36, ¿cierto? O sea que esto sería, logaritmo de b es 1.57 más 1 medio de logaritmo de c, que es 0.36, 0.36. ¿Listo? Aquí es un por, y aquí es una comita como para ir, ahí que no se vaya a confundir. Entonces quedaría así. Ese sería el asunto ahí. ¿Listo? 1 medio por 0.36, de hecho yo lo puedo calcular. 1 medio por 0.36 es 0.18. ¿Listo? 1 medio por 0.36 es 0.18. Entonces me quedaría 0.57 más 1.57 más 0.18. Eso nos da como resultado 1.75, de hecho. ¿Listo? 1.75. Si tenemos dificultades con eso, pues hacemos en la calculadora 1.57 más 0.18 da 1.75. Entonces, bueno, ahí calculamos ya entonces la primera expresión. La segunda expresión la vamos a realizar así mismo, aplicando cuantas propiedades del logaritmo sean necesarias para poder simplificar esa expresión de ahí. La segunda expresión es b, es logaritmo de, es así, ¿no? Es b cuadrado c a la menos 3, b cuadrado c a la menos 3, a la 2 quintos, a la 2 quintos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a simplificar esa expresión. Entonces empezamos igual. Aplicamos la propiedad que dice que el logaritmo de x a la n es n veces el logaritmo de x. Aplicamos esa propiedad y bajamos, con esa propiedad podemos bajar esa potencia 2 quintos de aquí. Miren que esa potencia 2 quintos está afectando al paréntesis, ¿no? Está afectando al paréntesis. ¿Vale? Y es justamente como la necesitamos, es decir, necesitamos que la potencia esté afectando a esta variable de acá. ¿Listo? Necesitamos que la potencia esté afectando a esa variable directamente, a todo lo que está dentro del logaritmo. Y eso es lo que está haciendo ese 2 quintos, afectando a todo lo que está dentro del logaritmo, que es el b cuadrado, sea la menos 3. Entonces, es posible aplicar esa propiedad de ahí. ¿Listo? Entonces, esto es igual a ¿qué? Al logaritmo en base a, perdón, a 2 quintos, bajamos el 2 quintos del logaritmo en base a de b cuadrado c a la menos 3. ¿Listo? Eso sería el asunto ahí. Primero, el 2 quintos. Lo bajo por propiedades del logaritmo. Ahora, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar la propiedad de el logaritmo de un producto que se convierte en una suma. ¿Listo?
Dentro del logaritmo en este momento tengo al b cuadrado multiplicado por c a la menos 3, entonces esa propiedad que vimos al principio, aquí 5, me permite, y voy a abrirlo entre paréntesis, escribirlo como logaritmo en base a de b al cuadrado más logaritmo en base a de c a la menos 3. ¿De acuerdo? Esa sería entonces esa propiedad aplicada ahí. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Y aquí tener en cuenta de que el 2/5 está vivo y está multiplicando a todo esto. Por eso abrí el paréntesis, porque el 2/5 queda multiplicando a toda esa expresión de ahí. ¿Listo? Ahora, esto es igual a 2/5, mantengo el 2/5, abro paréntesis y voy a aplicar otra vez la propiedad de bajar la potencia. Voy a bajar esa potencia otra vez. En el primer logaritmo voy a bajar la potencia 2. En este primer logaritmo bajo potencia 2. Y en el segundo logaritmo bajo potencia menos 3. Esas dos potencias las puedo bajar con esa propiedad de bajar potencia. Sería entonces 2 veces logaritmo en base a de b, ¿cierto? Más menos 3 veces bajo el menos 3, logaritmo en base a de c. ¿Listo? Y queda así. Recuerden, bajé el 2 y bajé el 3. Finalmente aquí puedo reescribir esto un poquito. Ya están despejados logaritmo en b y logaritmo en c, que era lo que buscaba. Y finalmente entonces voy a reescribir esto un poquito para para poder encontrar el resultado final. Esto va a ser 2 logaritmo en base a de b y más por menos menos 3 logaritmo en base a de c, ¿cierto? Quedaría entonces así. De hecho, yo puedo distribuir este 2/5 aquí, distribuir aquí y distribuir aquí y me quedaría entonces así finalmente. 2/5 por 2 es 4/5 del logaritmo en base a de b menos 2/5 por 3 es menos 6/5, 2 por 3, 6, logaritmo en base a de c. Y ahora sí sustituyo por los valores que me dan. Logaritmo en a valía 1.75 y el logaritmo en b, perdón, valía 1.57, 1.57 y 0.36, ¿cierto? Entonces esto era 4/5 por 1.57 menos 6/5 por 0.36. 0.36. ¿Listo? Y ya simplemente es resolver esto en la calculadora. Ya simplemente tengo que resolver esto en la calculadora. 4 dividido 5 por 1.57 me da 1.256. 1.256 es la primera expresión, menos la segunda expresión que es 6 dividido 5 por 0.36, perdón, 6 dividido 5, ¿cierto? Por 0.36 me da 0.432, 0.432. Y finalmente, pues el resultado total de esto, que sería menos 1.256, sería 0.824. ¿Listo? Ahí estaría entonces el resultado final de toda esta expresión. Entonces, bueno, ustedes ven, todo esto lo aplicamos sacando entonces propiedades del logaritmo. ¿Listo? Todo esto lo hacemos sacando propiedades básicas del logaritmo. El punto C es un punto un poquito más fácil, b cuadrado sobre c, entonces quedaría así. En el punto C es logaritmo en base a de b cuadrado sobre c. Esto por definición ya sabemos, propiedad del logaritmo, el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos, ¿cierto? Entonces, propiedades del logaritmo quedaría así, menos logaritmo en base a de y, ¿vale? Propiedad del logaritmo, logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Entonces, aplicando a propiedad de esta expresión, nosotros tendríamos que esto es igual al logaritmo en base a de b cuadrado menos logaritmo en base a de c. Esa propiedad me lleva a eso.
Y ahora la propiedad de bajar la potencia. Aquí puedo aplicar propiedad de bajar potencia y bajo este 2 que está aquí. Bajo ese 2 que está ahí. Y me quedaría entonces así. Bajo el 2, propiedad de bajar potencia, logaritmo en base a de B menos logaritmo en base a de C. ¿Listo? Y finalmente encuentro mi resultado. Estos 2 por logaritmo base A de B. Ya el ejercicio me está diciendo que esto es 1.57, ¿cierto? 57, 1.57 menos logaritmo en C, que era 0.36. ¿Listo? 2 por 1.57 nos da como 3.14. 1.57 por 2 me da como 3.14. Menos 0.36 nos da como resultado 1.7 algo. Menos 0.36 a 2.8. 2.78. Entonces 2.78. ¿Listo? Y ahí quedaría entonces. Entonces, en total, para calcular estos logaritmos de acá, conociendo el logaritmo en A y logaritmo en C, pues realmente lo que tengo que hacer uso es de todas las propiedades que conozco del logaritmo, ¿no? Todas las propiedades que vimos la clase pasada acerca del logaritmo. Recuerden ustedes, las voy a volver a escribir porque tienen que quedar muy claras. El logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos, ¿no? Logaritmo base A de Y. Logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. ¿Listo? El logaritmo de una potencia baja la potencia. ¿Listo? Esas las propiedades que vimos en la clase pasada de los logaritmos. Incluso aquí en el libro están por si de pronto me hace falta alguna. No sé si pronto esta ya la copiamos. Miren, la 3, la 2, la 1, ya las tenemos, ¿sí? Ya están ahí. ¿Listo? Entonces, ese es el asunto. ¿De acuerdo? Vamos entonces al siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces vamos al ejercicio 2. Es un ejercicio un poquito más difícil, un poquito más complicadito. Este ejercicio están estos ejercicios y uno por acá en la parte inferior, ya vi. Entonces, aquí nos piden calcular el dominio de las siguientes funciones y nos dan en este caso 3 funciones y bueno, por acá hay otra función adicional en la parte inferior. 4 funciones que nos están dando aquí. ¿Listo? ¿Cómo calculamos el dominio de esas funciones? Entonces, lo mismo de la otra vez. Lo que tenemos que hacer es estudiar qué problemas pueden tener esas funciones. ¿Qué problemas, qué dificultades pueden tener ese tipo de funciones? ¿Listo? ¿Qué dificultades pueden tener ese tipo de funciones? Entonces, la primera función, la función g de x, igual a la 10, igual a 10 elevado a la raíz cuarta de x cuadrado menos 1. Pues veamos entonces, calculemos cuál es el dominio de esa función g. Calculemos cuál puede ser el dominio de esa función g. Entonces, en este caso particular, nuestra función g consta de una exponencial, ¿cierto? 10 elevado a algo, pero esa exponencial pasa que en esa exponencial sucede que tenemos una raíz, ¿no? Raíz cuarta de x al cuadrado menos 1. A la función exponencial solita, 10 a la x, por ejemplo, a la función exponencial solita, hx igual a 10 a la x, yo le puedo incluir cualquier valor de x, es decir, el dominio de esa función exponencial solita 10 a la x es todos los reales. Yo puedo evaluarla en cualquier valor de x, es decir, en otras palabras, la exponencial como tal no pone inconveniente, la exponencial como tal no pone ningún problema ahí. El que pone el problema ahí, de hecho, es la función raíz cuarta de x cuadrado menos 1. Esa va a ser la que pone el inconveniente en este caso. ¿Por qué? Porque para que tenga sentido, para poder evaluar un número x, lo que está dentro de la raíz cuarta debe ser mayor o igual que 0.
Recuerden el problema que hay con las raíces pares, ¿no? Como la raíz cuadrada, la raíz cuarta, ¿vale? Para que tenga sentido esto, lo que está dentro de la raíz cuarta debe ser mayor o igual que cero. ¿Listo? Entonces, ese es el inconveniente que vamos a tener. Entonces, para que tenga sentido la función g que tenemos ahí, sentido g, debemos tener que lo que está dentro de la raíz, lo que está dentro de la raíz cuarta debe ser mayor o igual que cero. Es decir, este es el que pone problemas, ¿vale? Este es el que pone problemas. Y para que tenga sentido esa expresión con problemas, debemos tener que lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. ¿Listo? Esa es la cuestión ahí. Lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero. Por tanto, entonces, para encontrar el dominio de esta función, nosotros tenemos que resolver esta inecuación. X cuadrado menos 1 mayor o igual que cero. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, hay muchísimas formas de resolver esta ecuación. Hay muchas maneras de resolver esta ecuación. ¿Vale? Puede ser utilizando propiedades de valor absoluto, puede ser factorizando esto. Muchas maneras de resolver esta inecuación de acá. ¿Cómo la voy a hacer yo? Pues puedo factorizar, por ejemplo, es un camino. Puedo factorizar x cuadrado menos 1, esto es una diferencia de cuadrados. Esto es x más 1 por x menos 1, y esto es mayor o igual que 0. Y eso hace que yo tenga en el intervalo real, pues, esté dividido en tres partecitas. Eso hace que mi recta real esté dividida en tres partecitas, ya las vamos a colocar, pero hace que mi recta real esté dividida en tres partecitas. Aquí es, ahí está. ¿Listo? Esta va a ser mi recta real. Esto va a ser 0, siempre como mi punto de referencia, y por aquí va a estar menos 1, y por aquí va a estar 1. ¿Listo? Entonces mi recta real está dividida en tres partecitas. Desde menos infinito hasta menos 1, desde menos 1 hasta 1, y desde 1 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Y yo tengo que averiguar qué signo tiene mi expresión x cuadrado más 1, x más 1 y x menos 1 en cada una de estas zonas. Aquí será entonces la zona 1 entre menos infinito y menos 1. Aquí será la zona 2 entre menos 1 y 1. Y la zona 3 entre 1 y más infinito. ¿Vale? Entonces tenemos que ver qué signo tiene esa expresión x más 1 y x menos 1 en cada una de esas zonas. Aquí es bastante sencillo, simplemente la voy a poner completa. Algunas veces la hemos hecho por partes, pero aquí es bastante fácil. La pongo completa y miro qué signo tiene en cada una de las zonas, si es positivo o si es negativo. Entonces observen, me interesa saber solamente el signo, ¿listo? Para eso yo la puedo evaluar incluso en un numerito en cada una de las zonas. En la zona 1 puedes coger, por ejemplo, el menos 2, en la zona 2 puedes coger el 0 y en la zona 3 puedes coger el 2 y evaluarla en ese numerito de ahí y eso me da el signo que tiene en cada una de las zonas, ¿vale? Por ejemplo, si evalúo x más 1 por x menos 1 cuando x vale menos 2, obtengo qué signo tiene en la zona 1. Observen, esto me daría, por ejemplo, así, cuando x vale menos 2, esto me daría entonces menos 2 más 1, menos 2 menos 1, ¿vale? Y necesito saber qué signo tiene, ¿no? Estos menos 2 más 1 me da como resultado menos 1 y menos 2 menos 1 menos 3. Al final de cuentas, menos 1 por menos 3 me da menos por menos más. Significa que en la zona 1, toda la expresión tiene signo positivo. O sea que me sirve de hecho la zona 1 porque estoy buscando donde eso es mayor o igual que 0. En la zona 2 evalúo cuando x vale 0. Entonces, cuando x vale 0, evalúo la expresión x más 1 por x menos 1. Sería entonces 0 más 1 por 0 menos 1.
0 más 1 es 1 y 0 menos 1 es menos 1. 1 por menos 1 es menos 1, es negativo. O sea que en la zona 2, entre menos 1 y 1, esa expresión es negativa. Y finalmente en la zona 3 evalúo cuando x vale 2. Entonces evalúo cuando x vale 2 sería 2 más 1 por 2 menos 1. 2 más 1, 3, y 2 menos 1, 1. 3 por 1, 3 es positivo. O sea que en la zona 3 es positivo. ¿Listo? Luego miramos en los extremos, es decir, miramos qué pasa en menos 1 y miramos qué pasa en 1. Hasta el momento, la solución sería zona 1 unido zona 3, que fueron las que me dieron positivo. Es decir, sería desde menos infinito hasta 1, hasta menos 1, perdón, unido desde 1 hasta más infinito hasta el momento. ¿Qué me falta? Revisar qué pasa en los extremos. Siempre les he dicho, es importante revisar qué pasa en los extremos. En este caso en menos 1 y en 1. Volvemos a la ecuación original y miramos si evaluando en menos 1 y evaluando en 1 tenemos algo que tenga sentido. Entonces quedaría así. Si evaluamos en menos 1 sería menos 1 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Si evaluamos en menos 1, x igual a menos 1 sería menos 1 al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0, supuestamente. Menos 1 al cuadrado es 1 menos 1 mayor o igual que 0. Y 1 menos 1 es 0. ¿0 es mayor o igual que 0? Sí, tiene sentido. En efecto, cuando sustituyo en x igual a 1, me está dando 0 mayor o igual que 0, lo que tiene sentido porque se cumple. 0 es un número que es mayor o igual que el mismo 0. Por tanto, el menos 1 tiene sentido. Por tanto, aquí no debe ser abierto, sino que yo debo cerrar el intervalo porque esa también satisface la inecuación. Y lo mismo hago cuando x vale 1. Sustituyo en la ecuación, aquí sustituyo en x igual a menos 1, ¿no? Menos 1. En x igual a 1, sustituyo en la ecuación original y me quedaría 1 menos 1 igual a 0, 1 menos 1, 0 es igual a mayor o igual que 0, ¿cierto? Mayor o igual que 0, mayor o igual que 0. Entonces, cuando sustituí x igual a 1, también tiene sentido. Me queda 0 es mayor o igual que 0, lo que es verdad. Significa que x igual a 1 también satisface la inecuación y significa que acá no debe estar intervalo cerrado, sino que debe estar, en realidad, no debe estar intervalo abierto, sino que en realidad debe estar intervalo cerrado. Por tanto, entonces, en resumidas cuentas, para que esa función g de x igual a 10 elevado a la raíz cuarta de x, de x al cuadrado menos 1, necesitamos entonces que x tome un valor entre menos infinito y menos 1 o entre 1 y más infinito. ¿Listo? Este será el dominio de esa función. El dominio de la función g entonces será entre menos infinito y menos 1 unido desde 1 hasta más infinito. Por tanto, entonces, de esta forma, hemos calculado el dominio de esa función. Recuerden, siempre vemos qué es el problema que podemos tener, dónde puede generarse el problema, ¿no? En ese caso era la raíz cuarta. Explicamos que la función exponencial como tal no tiene problema. Si nosotros consideráramos solamente la función exponencial 10 elevado a la x solita, pues eso tendría como dominio todos los reales. No tiene ningún problema en ningún valor de x. Pero como tenemos esa raíz cuarta de x cuadrado menos 1, entonces el problema proviene exactamente de esa raíz. Para tener sentido, lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Y bueno, eso desencajó todo este estudio que teníamos o que tenemos acá en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, ya queda solucionado mi primer ejercicio. Ya calculé el dominio de esa primera función. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda hasta ahí? No, vamos por la segunda entonces. La segunda función dice f de x igual a raíz de 1 menos logaritmo de x más 4. Entonces, el segundo punto dice f de x igual a raíz de 1 menos logaritmo natural de x más 4. ¿Listo? Voy a corroborar que esté bien.
Ok. Entonces, lo mismo. En este caso, el problema principal puede venir de la función raíz. ¿Listo? Para que esto tenga sentido, entonces nosotros debemos tener que lo que está dentro de la raíz, buscamos el dominio de f, ¿cierto? Buscamos el dominio de f. Para que la función f tenga sentido, para que la podamos evaluar, nosotros necesitamos que lo que esté dentro de la raíz tiene sentido si lo que está dentro de la raíz, que es 1 menos logaritmo de x más 4, es mayor o igual que 0. Eso es lo que pasa ahí. Que eso tiene sentido si logaritmo, sí, perdón, 1 menos logaritmo de x más 4 es mayor o igual que 0. Ahora, ¿qué hacemos? Pues pasemos el logaritmo al otro lado y nos quedaría así. Esta función tiene sentido, voy a volverlo a escribir aquí, si 1 menos logaritmo de x más 4 es mayor o igual que 0, pasando el logaritmo al otro lado, me quedaría entonces que 1 es mayor o igual que el logaritmo de x más 4. ¿Listo? Pasando el logaritmo que está restando el otro lado a sumar. ¿De acuerdo? Entonces me quedaría así, ¿vale? Voy a intercambiar estas desigualdades simplemente como para que me quede más fácil, pero entonces voy a pasar el logaritmo acá, logaritmo de x más 4 es menor o igual que 1. Eso es lo que teníamos. Y lo escribí lo mismo, simplemente que cambié de lado para poder pues trabajar mejor. Entonces, para que esa función tenga sentido, yo necesito que el logaritmo de x más 4 sea menor o igual que 1. ¿Cómo hago para calcular que un logaritmo pues, de x más 4 sea menor o igual que 1 para resolver esa inecuación? Resulta que yo recuerdo las propiedades del logaritmo y resulta que yo sé que cuando yo compongo la función exponencial con la función logaritmo natural de x, esto me da como resultado x, ¿cierto? Es decir, que si yo saco, que si yo compongo a ambos lados de esta inecuación con la función exponencial, yo puedo obtener el siguiente resultado. Miren, de aquí voy a elevar, voy a sacar la función exponencial a ambos lados. Sería entonces e elevado a la logaritmo de x más 4 menor o igual que e elevado a la 1. Es decir, saqué función exponencial a ambos lados de esa inecuación que teníamos. Saqué función exponencial. Como el logaritmo es logaritmo natural, logaritmo en base e, pues yo saqué función exponencial con base e también. ¿Para qué? Pues para que lo que decíamos la clase pasada, para que entre comillas, muy entre comillas, porque esto no se cancela, muy entre comillas se cancele la exponencial con el logaritmo y me quede simplemente lo que está acá dentro del logaritmo, que es x más 4, justamente como la propiedad de la exponencial y el logaritmo, ¿cierto? E elevado al logaritmo de x es x, como que se cancela el e y el logaritmo en base e, el logaritmo natural, y me queda solamente la x. Pero ya les comentaba que realmente no es que se esté cancelando, sino que es la propiedad, de hecho, la propiedad de las funciones inversas. Entonces, aquí lo que me queda es básicamente x más 4 menor o igual que e a la 1. ¿Listo? Finalmente, el 4 que está sumando lo puedo pasar a restar. E a la 1 es e y paso a restar el 4. Y obtengo entonces lo siguiente. Obtengo entonces que para que se cumpla que 1 menos logaritmo de x más 4 sea positivo, sea mayor o igual que 0, pues yo debo tener que x debe ser menor o igual que e menos 4. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tengo el dominio de mi función. Para que si x es menor que e menos 4, esta desigualdad se mantiene y significa entonces que lo que está dentro de la raíz tiene sentido, ¿vale? Que lo que está dentro de la raíz tiene sentido y por tanto mi función f tiene sentido. Esto indica entonces que el dominio de mi función van a ser entonces desde menos infinito hasta e menos 4 y cerrado porque es menor o igual, ¿cierto? Entonces quedaría así. Ese es el dominio de mi función. Un dominio un poco más complicado de los que hemos visto hasta el momento, pero bueno,
siguiendo los pasos de la lógica, es decir, siguiendo el sentido común, que es que el hecho de que para que esa raíz tenga sentido, pues sí o sí tengo que tener que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que cero, pues puedo calcular el dominio de esa expresión. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Bueno, entonces, sigamos con el punto C. ¿Dónde está el punto C? Aquí. Miren ese que está ahí. Logaritmo en base 3 de x menos 3 sobre 5 por 5 menos 2x. ¿Listo? Entonces vamos a copiarlo para poder calcular el dominio de esta expresión. Ya. Listo, copiar. Entonces, aquí está. Me preguntan el dominio de f. Esa es mi pregunta aquí. El dominio de esa expresión. ¿Listo? ¿Yo qué sé acerca del logaritmo? Yo sé que si yo tengo solamente logaritmo en base a de x, si yo tengo solamente logaritmo en base a de x, pongo esta función h, el dominio de esa función h, logaritmo en base a de x, van a ser desde 0 hasta más infinito, ¿vale? Abierto en 0, de hecho. Abierto en 0 hasta más infinito. Mejor dicho, en otras palabras, para que el logaritmo en base a de algo tenga sentido, necesitamos que ese algo sea mayor que 0. Para que el logaritmo en base a de algo, de cuadrito, tenga sentido, necesitamos que cuadrito sea mayor que 0. El dominio de la función logaritmo es desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a mi función que está acá, es una función un poquito más difícil, ¿vale? Es una función un poquito más complicada, pero necesitamos pues lo siguiente. Observen que mi función f de x es logaritmo en base 3 de x menos 3 sobre 5 menos 2x. ¿Listo? Esa es la función original. ¿De acuerdo? Ahora bien, esa función yo la puedo transformar por medio de las propiedades del logaritmo. ¿Esto es igual a qué? Por medio de las propiedades del logaritmo, esto es logaritmo en base 3 de x menos 3 menos logaritmo en base 3 de 5 menos 2x. Es decir, apliqué la propiedad de que el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. ¿Listo? Y llegué a esa expresión de ahí. Por tanto, entonces tengo estos dos términos de acá. Primer término, logaritmo en base 3 de x menos 3. Segundo término, logaritmo en base 3 de 5 menos 2x. ¿Qué pasa en este momento? En este momento entonces pasa que un valor de x que yo quiera evaluar ahí, pues debo poderlo ingresar acá y debo poderlo ingresar acá al mismo tiempo. ¿Listo? Al mismo tiempo. Entonces, ¿qué haría así? Observen. Para que la expresión logaritmo de x menos 3 tenga sentido, para que el logaritmo de x menos 3 tenga sentido, voy a colocarlo por aquí, para que logaritmo de x menos 3 tenga sentido, necesitamos que lo que está adentro del logaritmo, que es x menos 3, sea mayor que 0. Para que el logaritmo de x menos 3 tenga sentido, necesitamos que lo que está dentro del logaritmo, que es x menos 3, sea mayor que 0. ¿Listo? Pasando el 3 al otro lado a sumar, me quedaría entonces así. X mayor o igual que 3. En otras palabras, para que el logaritmo de x menos 3 tenga sentido, yo debo estar en el intervalo desde 3 hasta más infinito. Desde 3 hasta más infinito. Los x mayores que 3. ¿Listo? Y lo mismo con el otro término. Para que el otro término tenga sentido, para que
logaritmo en base 3 de 5x menos 2, 5 menos 2x, que no, 5 menos 2x, tenga sentido, necesitamos que lo que está dentro del logaritmo sea mayor que 0. ¿Listo? Y entonces, en este caso, pasando el 2x al otro lado a sumar, me quedaría entonces 5 mayor que 2x. Y pasando el 2 a dividir, me quedaría 5 mayor que 5 medios mayor que x. Bajando el 2 a dividir. ¿Listo? Entonces, necesitamos, esto lo podemos reescribir si nos queda difícil verlo aquí, como x menor que 5 medios. Entonces, para que la segunda expresión tenga sentido, para que el logaritmo en base 3 de 5 menos 2x tenga sentido, yo necesito que x sea menor que 5 medios. Entonces, aquí estamos hablando desde menos infinito hasta 5 medios. ¿Listo? Desde menos infinito hasta 5 medios. Por tanto, entonces, vamos a hacer el resumen de esto. Por tanto, entonces, si esta es mi recta real, si esta es mi recta numérica, si esta es mi recta numérica, por aquí está el 0 como punto de referencia siempre. Entonces, para que la primera expresión tenga sentido, yo necesito que x sea mayor que 3. Es decir, que x esté entre el intervalo 3, más infinito. Es decir, para que la primera expresión tenga sentido, yo necesito estar en este intervalo de acá, aquí, en esta zona de acá, desde 3 hasta más infinito. Eso era el primer intervalito, desde 3 hasta más infinito. Para que el segundo o la segunda expresión tenga sentido, yo necesito estar entre menos infinito y 5 medios. 5 medios es 2.5, entonces más o menos por aquí así. Entre menos infinito y 5 medios. Ahí. ¿Listo? Quiere decir entonces que yo no puedo conseguir intersección entre estos dos intervalos. Quiere decir entonces que la intersección entre menos 5, entre menos infinito y 5 medios, intersectado con 3 hasta más infinito, es vacía. No hay ninguna parte en la gráfica que acabamos de hacer, ninguna parte donde coincidan las dos líneas juntas. Es decir, no hay ningún valor de x que haga que la primera expresión tenga sentido y al mismo tiempo la segunda expresión tenga sentido. La línea azul corresponde a los valores de x que hacen que, que el primer término tenga sentido, ¿no? Que el primer término, que era el logaritmo en base 3 de x menos 3, tenga sentido. La segunda línea, la café, corresponde a aquellos valores de x que hacen que el segundo término tenga sentido. Y no hay manera de que haya un valor de x que haga que los dos términos tengan sentido al mismo tiempo. Es decir, no hay intersección entre dos intervalos. Significa que esa función como tal, pues no tiene dominio, no puede existir. De hecho, el dominio de esa función, dominio de f, el dominio de f, en este caso, será vacío. No tiene dominio esa función. No hay ningún valor de x que yo pueda colocar ahí y que me haga que esa expresión tenga sentido. ¿Listo? Vamos a colocar esa función a graficar a ver qué pasa. Voy a colocar a ver si todo resultó bien, si todos los cálculos están correctos. Vamos a ver qué pasa cuando yo coloco en Desmos esa gráfica de ahí o esa función de ahí. Por aquí está Desmos. Y entonces yo voy a graficar. Aquí pues me toca con logaritmo natural, pero pues a ciencia cierta es básicamente lo mismo. X menos 3 sobre 5 menos 2x. X menos 3, ¿vale? Sobre X menos 3 sobre 5 menos 2x. Vamos a ver si lo graficamos bien. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Sobre 5 menos 2x. 5 menos 2x. Bueno. Según esto, algo tuvimos que haber hecho mal. Revisemos, porque aquí me está dando una grafiquita pequeña, pero está dando una grafiquita. Revisemos entonces los cálculos que hicimos.
Según esto, algún cálculo de estos tiene que haber estado mal. ¿Listo? A ver, a ver. Según esto, algún calculito de esos tiene que haber estado mal. Bueno, ya corrió. Entonces, veamos a ver, revisemos rápidamente. ¿Listo? Según eso, ahí da gráfica supuestamente, entonces algún calculito de estos tiene que haber estado mal. Creo que ya sé qué es lo que está mal. 2/5. Yo puse 5 medios acá. Ese está mal porque yo puse 5 medios acá. Y acá son diferentes. Sí, a ver, revisemos a ver. Entonces, revisemos rápidamente esto. Logaritmo de x menos 3 menos logaritmo de 5 menos 2x. Hasta aquí vamos bien, hasta aquí no hay ningún problema. Esa es la propiedad del logaritmo, ¿cierto? Entonces, bueno, necesitamos que estas dos expresiones tengan sentido al mismo tiempo. Necesitamos que estas dos expresiones tengan sentido al mismo tiempo para poder entonces nosotros hablar del dominio de la función. Para que la primera función, para que la primera expresión logaritmo de base 3 de x menos 3 tenga sentido, yo necesito que x menos 3 sea mayor que 0. Que x menos 3 sea mayor que 0. Aquí está correcto. ¿Listo? X menos 3 mayor que 0. Está bien. Entonces, mi primera expresión tiene sentido si x está entre 3 y más infinito. ¿Listo? Está bien. Para que la segunda expresión tenga sentido, yo necesito que el logaritmo en base 3 de 5 menos 2x tenga sentido. Y necesito entonces, necesito entonces que 5 menos 2x sea mayor que 0. 5 menos 2x sea mayor que 0. 5 menos 2x sea mayor que 0. Listo, está bien. Ahora bien, ¿qué fue lo que hice aquí? Pasé el 2 acá, el 2x acá. Luego pasé el 2 a dividir y me queda que x menor que 5 medios. 5 medios, x es menor que 5 medios. Listo. Y esto entonces me da desde menos infinito hasta 5 medios. 5 medios es 2.5. Entonces, vamos a ver acá. X menos 3. Sí. X menos 3. Ajá. Listo. Y 5 menos 2x. 5 menos 2x. Listo. Bueno, aquí me está graficando un pedacito de la función, pero eso es una gráfica vertical prácticamente. Es una gráfica vertical y eso no se está viendo en la teoría. Según la teoría que tenemos, eso no se está viendo aquí. Aquí es unos 5 medios, está bien. Logaritmo en base de 3. Bueno, aquí la única diferencia puede ser que yo aquí grafiqué logaritmo en base natural, ¿no? Porque no tenemos logaritmo en base 3 acá. Logaritmo en base natural fue el que grafiqué ahí. Yo creo que esa es la diferencia ahí porque no tenemos logaritmo en base 3 en el graficador. De hecho, por eso les comentaba la clase pasada que los graficadores no ofrecen logaritmos diferentes a la base natural y a la base 10. Entonces, aquí pues yo veo todos los cálculos bien, no veo que hayamos hecho ningún cálculo mal. Aquí está bien, aquí está bien, sí, está bien, está bien. Está bien. Pasa aquí, pasa acá. X menor que 5 medios. X menor que 5 medios. Esto es de menos infinito hasta 5 medios. Desde menos infinito hasta 5 medios intersectado desde 3 hasta 5 medios me da vacío. Bueno, entonces, según nuestros cálculos, yo reviso y están todos bien. La única diferencia es que aquí en Desmos yo solamente pude colocar logaritmo natural y no pude colocar el logaritmo en base 3, que es lo que estaba acá en el ejercicio originalmente. ¿Listo? Esa puede ser entonces la diferencia de por qué cuando coloco logaritmo natural sí me da una grafiquita aquí y por qué cuando coloco logaritmo en base 3 no me da grafiquita acá. Entonces, creo que es eso, porque los cálculos son correctos. ¿Listo? Entonces, efectivamente, miren que cuando queremos calcular un dominio, pues nosotros tenemos que pensar siempre en qué tipo de problemas pueden haber, ¿no? En este caso, en esta función en particular,
yo necesitaba que mm, el logaritmo estuviera bien definido. Entonces, utilicé propiedades del logaritmo primero, antes de definirlas bien, utilicé propiedades del logaritmo y bueno, logré establecer que para que todo esto tenga sentido, pues yo necesito que en un principio x sea mayor que 3 y en un principio necesito que x sea menor que 2/5. ¿Listo? La cuestión es que con este logaritmo en base de 3, pues entonces no voy a tener ningún valor de x en el que eso tenga sentido. Cuando yo reviso esto en un plano cartesiano, bueno, en una recta numérica, me da que menos infinito hasta 5 medios es la recta café, ¿cierto? Y desde 3 hasta más infinito es la recta azul. Y no hay intersección en este punto. Significa entonces que esa función no tiene dominio. Por lo tanto, pues ni siquiera podemos hablar de función, porque para que tenga función, pues para que haya función, pues tiene que haber un dominio. ¿Listo? La colocamos en Desmos y parece ser pues que acá en Desmos, como tenemos el logaritmo natural, no puedo colocar logaritmo en base 3, pues eso hace una diferencia y hace que me genere una gráfica pequeñita ahí. ¿Listo? Pero en realidad, pues aquí en esta parte con logaritmo en base 3, parece ser que no hay dominio de la función. Ya revisamos los cálculos, de hecho los miré 2 veces y pues están todos correctos. No veo error acá. ¿Listo? Entonces yo creo que el logaritmo en base 3 y el logaritmo natural es el que está haciendo diferencia aquí en la gráfica, ¿vale? Entonces, bueno, muchachos, ¿preguntas, dudas hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Bueno, estábamos resolviendo esto de acá, ¿no? Estábamos resolviendo esto de acá. Finalmente, entonces, vamos a ver el logaritmo, 3 elevado a la logaritmo base 3 de x. Vamos a ver esta función de aquí. Tenemos entonces g de x igual a 3 elevado a la logaritmo base 3 de x. ¿Listo? 3 elevado a la logaritmo base 3 de x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con esta función de acá? Pasa lo siguiente. Para que esta expresión tenga sentido, para que g de x tenga sentido, g de x se compone de una función exponencial, que es la función 3 elevado a la algo, ¿cierto? Esa función exponencial 3 elevado a la algo. Ya vimos que la función exponencial realmente no tiene problema. Cuando yo estudio simplemente la función h de x, por ejemplo, a la 3 a la x, esta función no tiene ningún inconveniente. El dominio de esta función son todos los reales. La función exponencial no tiene ningún problema, poderse calcular en cualquier valor de x. No tiene problemas en eso. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que para que yo pueda calcular un valor aquí de x, que vaya a poder meter un valor de x ahí, pues el logaritmo en base 3 de ese valor de x, pues tiene que estar bien definido. ¿Listo? Es decir, para que el total de la función, para que g de x igual a 3 a la logaritmo en base 3 de x tenga sentido, necesitamos que logaritmo en base 3 de x tenga sentido. Es decir, necesitamos que esa función se pueda evaluar sentido. Necesitamos que lo que está arriba de la exponencial se pueda evaluar. Es decir, necesitamos que el logaritmo en base 3 de x se pueda evaluar. Y para eso necesitamos lo siguiente. Entonces, para que logaritmo en base 3 de x tenga sentido, necesitamos que lo que está dentro del logaritmo, que x sea mayor que 0. ¿Listo? Para que el logaritmo en base 3 de x tenga sentido, necesitamos que lo que está dentro de ese logaritmo sea mayor que 0. Esa es entonces la situación. Para que el logaritmo de esa expresión tenga sentido, entonces necesitamos que lo que está dentro del logaritmo sea mayor que 0. Por tanto, aquí pues entonces podemos concluir que x debe estar entre 0 y más
infinito. Este será el dominio de nuestra función g. El dominio de nuestra función g será entonces desde 0 hasta más infinito. Aquí hay que tener cuidado con algo, aquí hay que tener cuidado con una cosa y uno puede caer en un errorcito ahí y es lo siguiente. Uno puede caer en un error y es lo siguiente. Resulta que si va uno y le dice, pues, y encuentra esa expresión, si le dicen a uno f de x o g de x, si le dicen a uno g de x igual a 3 a la logaritmo en base 3 de x, ¿vale? Uno puede caer en un error muy común y es en el error de que dice uno, ah, bueno, pero yo puedo cancelar una exponencial con un logaritmo y me da básicamente x. Uno puede decir eso, uno dice, yo puedo cancelar esa exponencial con ese logaritmo y me da x. Y como me da x, pues yo no tengo problema en decir que el dominio de esa función son todos los reales, porque yo aquí ya puedo evaluar cualquier valor de x. Resulta que no es tan sencillo. Como yo les dije, es que no se están cancelando el 3 y el logaritmo en base 3. La exponencial con base 3 y el logaritmo con base 3 no se están cancelando. Eso ya lo he repetido varias veces. No es una cancelación lo que está haciendo, por tanto, yo no puedo simplemente cancelar 3 con el logaritmo en base 3 y dejar solamente la x, ¿vale? Ese pasito estaría mal. Eso lo que está haciendo es una composición de funciones. Y entonces, bueno, yo debo pensar es en la función original, en la función original que me dan, que es la completa, ¿no? Que es 3 logaritmo en base 3 de x. Yo debo pensar en la función completa, que es 3 logaritmo en base 3 de x. Y resulta que para poder yo evaluar un número ahí, pues debo tener sí o sí que poder colocar ese x ahí, ese número ahí. Tengo que poder colocar ese número ahí. Y bueno, si el número es negativo, el logaritmo de un número negativo no existe, por tanto, ahí tendría inconvenientes. ¿Listo? Yo debo pensar es en la original porque el 3 con el logaritmo no se cancela. Entonces, no puedo colocar un número negativo ahí porque entonces ya estaríamos incurriendo en un problema ahí, ¿vale? De nuevo, pues el problema es que aquí no tenemos logaritmo en base 3 en la calculadora, tenemos simplemente el logaritmo natural. Voy a colocar en la calculadora, voy a colocar ahí en Desmos la función e elevado al logaritmo natural de x. A ver qué pasa ya, ¿listo? No podemos graficar ese logaritmo en base 3, entonces voy a colocar e elevado al logaritmo natural en base x para que veamos a ver qué es lo que sucede acá. Entonces quedaría así, e elevado a la logaritmo natural en base x. Ok, ahí está, miren. Miren que efectivamente aquí sí funcionó el asunto. Miren que antes de 0, cuando x toma valores negativos, antes de 0 no existe función. Por acá en la parte izquierda no hay función de nada. Antes de 0 no existe función, ¿vale? Es decir, que la e no se está cancelando con ese logaritmo natural, sino que realmente lo que está haciendo es la composición de las funciones y entonces hay que tener cuidado con el dominio. Para que se pueda evaluar un valor de x ahí, yo necesito que x sea mayor que 0. Incluso ni siquiera cuando x vale 0, porque cuando x vale 0, el logaritmo de 0 no existe, ¿no? El logaritmo de 0 es para menos infinito, entonces, bueno, no existe. Entonces, eh, cuando x vale, cuando x vale un número mayor que 0, esto sí tiene sentido. Por eso es que aquí, a partir de 0 y hacia la derecha, sí hay gráfica de esa función, sí hay gráfica, pero antes de 0 no hay gráfica como tal. ¿Listo? Eso es lo que les quería comentar en ese caso. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso, no caer en el error de ir cancelando la función exponencial con el logaritmo, porque eso no es cierto. En este caso, para que tenga sentido ese 3 elevado al logaritmo base 3 de x, necesitamos que x pertenezca al intervalo 0, más infinito, justamente como lo está diciendo Desmos acá en la gráfica, ¿vale? Como lo está dando Desmos acá en la gráfica. Entonces, miren que no es que se cancele la exponencial con el logaritmo, sino que ellos están componiendo y hay que tener cuidado con el dominio que nos da en este caso. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, dudas hasta ahí? Bueno, entonces,
Esa sería esta de acá, ¿no? Esa sería, bueno, vamos aquí en 3 logaritmo en base 3 de x. Voy a resolver algunas ecuaciones que tengan funciones exponenciales. Voy a resolver algunas ecuaciones por aquí con funciones exponenciales o funciones logaritmo. ¿Listo? Voy a tomar este punto 5, voy a copiarlo antes de que me acabe el tiempo. ¿Vale? Y voy a copiarlo acá. Y voy a resolver algunas de estas ecuaciones para que veamos cómo se solucionan ecuaciones con logaritmos y ecuaciones con funciones exponenciales. Entonces, quedaría así. Observen qué es lo que está pasando acá. Voy a tomar la primera. Tenemos una ecuación o tenemos varias ecuaciones que involucran funciones exponenciales y funciones logaritmos. Aquí tenemos 25 que multiplica a 5 por 5 elevado a la 3 menos x, ¿cierto? Igual a 5 elevado a la 2x, 5 elevado a la 2x, y esto elevado a la 1 menos x, 1 menos x. ¿Listo? Entonces, para resolver este tipo de ecuaciones, pues yo tengo que comenzar a resolverlas aplicando propiedades de la función exponencial o propiedades de la función logaritmo según convenga. ¿Vale? Por ejemplo, de aquí yo qué puedo hacer. Lo primero que puedo hacer, lo primero que veo que se puede realizar aquí es expresar este 25 como 5 al cuadrado. Yo 25 lo puedo expresar como 5 al cuadrado y pues bueno, ahí me facilita un poquito más aquí. 5 al cuadrado que multiplica a 5 elevado a la 3 menos x y esto es igual a 5 a la 2x elevado a la 1 menos x. ¿Listo? Simplemente expresé el 25 como 5 al cuadrado. Ahora, ¿qué propiedades voy a utilizar? Voy a utilizar dos propiedades de la potenciación. Recuerden, a a la x, a a la y, a por x por a la x por a por y, ¿cómo es? A la x por a la y, me da a la x más y, ¿cierto? Y la otra propiedad es que a la x elevado a la y, esto me da ax por y. Entonces me quedaría así. Estas dos propiedades las voy a utilizar. A a la x por a a la y me da como resultado a a la x más y a la x elevado a la y me da como resultado a elevado a la x por y. Aquí voy a utilizar estas, entonces en la primera voy a multiplicar estas dos, luego se suman las potencias, o sea que me quedaría así, cuando multiplique estas dos expresiones, 5 a la 2 por 5 a la 3 menos x, me quedaría entonces así, 5 elevado a la 3 menos, a las 2 más 3 menos x, se suman las potencias, quedaría entonces así, y esto es igual a 5 elevado, y aquí se multiplican, ¿no? Aquí aplicando la propiedad de la multiplicación, aquí sería entonces a la 12x que multiplica a la 1 menos x. Quedaría entonces así. En la primera se suman las potencias, es 5 a la 2 por 5 a la 3 menos x. Y en la segunda, las potencias se deben multiplicar atendiendo pues a estas dos propiedades de las potencias que ya habíamos escrito en algún momento. ¿Listo? Esto sería entonces 5 a la 2 más 3 menos x, sería entonces 5 elevado a la 5 menos x. Esto es igual, 2 más 3, 5, ¿cierto? Esto es igual a que 5 elevado a la 2, aquí hago una distributiva para quitar este paréntesis, multiplico acá y me quedaría entonces así. 5 elevado a la 2x por 1 es 2x y 2x por x con menos es 2x por x es 2x cuadrado. Y me quedaría entonces así. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora sí voy a bajar esas potencias de allá arriba. Voy a bajar esas potencias de la parte superior. ¿Cómo las bajo? Bueno, simplemente lo que hago es tomar logaritmo en base 5 a ambos lados. 5 menos x es igual al logaritmo en base 5 al otro lado, que es 5 elevado a la 2x menos 2x cuadrado. Tomo el logaritmo a ambos lados
Y eso hace pues que yo logre bajar esas potencias de allá arriba. ¿Listo? Eso hace que yo logre bajar esas potencias de acá arriba. Entonces me va a quedar que 5 menos x es igual a 2x menos 2x cuadrado. ¿Listo? Entonces, ahí está el truco de cómo resolver estas ecuaciones logarítmicas o estas ecuaciones con exponenciales. Simplemente, si tengo una potencia, pues entonces aplico el logaritmo de esa potencia, pues para poder bajar los exponentes. Y lo mismo si tengo un logaritmo, entonces en algún momento debo aplicar potenciación para poder cancelar entre comillas. Luego, por tanto, entonces yo tengo que resolver esta ecuación que me resultó acá. Aquí me resulta una ecuación de grado 2. Paso, por ejemplo, este 2x acá, paso este 2x cuadrado a la izquierda, el 2x a la izquierda también, y me quedaría así, 2x cuadrado menos 2x, el 2x pasó a restar, menos x más 5. Entonces, esto es igual a 0. Por tanto, entonces obtengo 2x cuadrado, ¿cierto? Menos 3x más 5 igual a 0. Y aquí yo ya sé, pues, que esto tiene muchas maneras de solucionarse. Recuerden que hay varias maneras de hacer ese tipo de ecuaciones cuadráticas y una de esas formas es utilizando la fórmula cuadrática, ¿no? Fórmula cuadrática. Vamos a darle un poquito de espacio aquí. Fórmula cuadrática, recuerden, x igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿cierto? Teniendo en cuenta de que a es el que acompaña el x cuadrado, b sería menos 3, el que acompaña la x, y c es la constante, en este caso 5. Entonces, sustituyendo todos esos valores ahí, yo puedo decir que sería entonces así. Menos b, entonces menos b, que b es menos 3, más o menos raíz de b cuadrado es menos 3 al cuadrado, menos 4 por a que vale 2, por c que vale 5. Sobre 2 por a, 2, en este caso por 2. Hago esto rápidamente, menos me da más 3, ¿cierto? Pero es positivo, más o menos, raíz de menos 3 al cuadrado es 9 y menos 4 por 2 por 5, entonces sería entonces 4 por 2, 8, por 5, 40. ¿Listo? Ujú. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Listo. Sobre 4. ¿Listo? Y de aquí yo ya estoy viendo que esto no tiene solución. ¿Por qué? Porque aquí 9 menos 40 me da menos 31 y me queda la raíz cuadrada de un número negativo, ¿cierto? En otras palabras, lo que me está indicando aquí es que ese polinomio de grado 2, el polinomio de grado 2, 2 que teníamos originalmente, 2x cuadrado, menos 3x más 5, menos 3x más 5, y, ¿cierto? Ese polinomio original, ¿vale? Menos, ajá, ¿sí? Que ese polinomio original tiene raíces complejas, ¿vale? Es decir, que ese polinomio 2x cuadrado menos 3x más 5 no tiene raíces reales. Por tanto, esta ecuación polinomial pues no tiene solución en los números reales, ¿no? Esta ecuación polinomial que estábamos resolviendo No. no tiene solución en los números reales. ¿Alguien va a decir algo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, señor profe, las raíces no las puede separar, digamos, raíz de 9 menos raíz de 40 y resolverlas y después restar los resultados. ¿Eso no se podría hacer ahí? No, de hecho no. De hecho no se puede. ¿Por qué? Porque esa no es una propiedad de la raíz. Muchas veces nosotros pensamos que efectivamente tenemos raíz de a más b o raíz de a menos b y que esto es raíz de a más raíz de b o lo que estamos pensando también que raíz de a menos b sea raíz de a menos raíz de b. Esas propiedades no existen en las raíces. Estas no son propiedades. Son errorcitos que tenemos que no
cumplen con las propiedades de las raíces, ¿vale? Esas no son propiedades de las raíces. Entonces, no podemos hacer eso, no podemos separar las raíces cuando tenemos una suma. Lo que sí podemos hacer es separarlas cuando tenemos una multiplicación. Esa propiedad sí es verdad, pero cuando tenemos multiplicación. Voy a colocar en rojo. Si tenemos raíz de A por B, eso sí es raíz de A por raíz de B. Eso sí la podemos separar así. ¿Listo? En raíz de A por B sí la podemos. Incluso cuando tenemos división también se puede hacer. Raíz de A sobre B, esto es raíz de A dividido raíz de B. ¿Listo? En multiplicación y en división sí se puede hacer. Esta es correcta, pero en suma y en resta no se puede hacer. Raíz de A más B no es raíz de A más raíz de B y raíz de A menos B no es raíz de A menos raíz de B. Incluso más allá, pues yéndonos más allá, todavía no hemos visto esto. Se ve más adelante, de hecho, en algunos cursos de cálculo NEITA, lo que uno tiene es una desigualdad. Raíz de A más B, lo que va a resultar siempre que A y B sean positivos, lo que va a resultar es una desigualdad. Esto va a ser menor o igual que raíz de A más raíz de B, ¿vale? Eso es lo que va a resultar ahí. Menor o igual que raíz de A más raíz de B incluso. Entonces, esa desigualdad, pues sí es cierta, pero hasta el momento no la hemos visto, pero una desigualdad de ese tipo sí es cierta, pero con igualdad no. Con igualdad no, en general no es cierta esta propiedad de acá. ¿Listo? Para todos los valores de A y de B no va a servir esta de acá. Puede haber uno que satisfaga eso, pero pues no son muchos. ¿Listo? Entonces, volviendo a nuestro problema, quiere decir entonces que nuestro polinomio no tiene raíces, reales. Significa entonces que ningún valor de X va a hacer que estas dos expresiones sean iguales. Ningún valor de X va a hacer que esas dos expresiones sean iguales. ¿Listo? Ya vimos que esas dos expresiones son iguales. Igualamos las dos expresiones, operamos, ¿cierto? Operamos aquí. Ajá. Sí, está bien. Estoy revisando que todo esto esté bien. 3 más 2, 5, menos X, aquí está bien. Listo. Estas dos expresiones, aquí está bien, salen iguales si nosotros tenemos que hay un X que cumpla con esta ecuación cuadrática de acá. Pero revisamos las raíces de esa ecuación cuadrática, que fue la de acá, por medio de la fórmula cuadrática y nos dieron que las dos raíces son complejas. Significa que no hay ningún valor de X que satisfaga esta ecuación cuadrática y por tanto no hay ningún valor de X que satisfaga la ecuación original. ¿Listo? Entonces, esta primera ecuación pues tiene como solución al conjunto vacío. ¿Listo? Tiene como solución al conjunto vacío. Miren, por ejemplo, lo siguiente. Esta expresión de acá, voy a hacer la E. Miren que esa expresión E, a ver, vamos a ver, o la expresión, vamos a hacer la F primero. ¿Listo? Vamos a hacer la F. Vamos a hacer la F primero. Listo, bueno, que podemos hacer también la E. Bueno, hagamos la E. Hagamos la E. Yo creo que la E también sale facilita. La vi como muy larga, pero yo creo que sale facilita. Entonces, sería algo así. Observen lo siguiente. Vamos a resolver esta ecuación de acá. ¿Listo? Recuerden que cuando dice logaritmo nomás es porque es logaritmo en base 10. ¿Listo? Y cuando dice logaritmo ln es logaritmo natural. Entonces, ahí está mi ecuación. ¿Listo? Entonces, el objetivo de todas las ecuaciones, de absolutamente todas las ecuaciones, es despejar X. El objetivo de todas las ecuaciones es despejar la variable. O sea que yo tengo que lograr despejar X ahí. Y como yo les dije, como en este momento hay un logaritmo y está el logaritmo de X, yo requiero despejar X, entonces en algún momento tendré que sacar una función exponencial para poder lograr quitar ese logaritmo de ahí y dejar solamente a X, ¿vale? Ese es el truco aquí. Entonces, voy a hacer lo siguiente, observen.
De esta ecuación, para que me quede más fácil, yo voy a hacer un cambio de variable. En algún momento nosotros vimos que la técnica de cambio de variable, pues es una técnica que puede reducir una ecuación que se ve difícil, que se ve complicada, a una ecuación más sencilla. Miren, voy a colocar en rojo el cambio de variable que voy a hacer. Voy a llamar a u igual al logaritmo de x, ¿vale? Ese es el cambio de variable que voy a hacer. Entonces, con ese cambio de variable, esta ecuación me va a quedar así. Logaritmo de x elevado a la 3, pues entonces será u a la 3, ¿vale? Porque u es logaritmo en x. Más logaritmo en logaritmo de x al cuadrado, pues será u cuadrado. ¿Listo? Menos 4 logaritmo de x, pero u es logaritmo de x, ¿no? Entonces, menos 4 por u. Menos 4 igual a 0. ¿Listo? Quiere decir que esa ecuación que en este momento está en azul, pues básicamente es la misma ecuación original, solamente que con el cambio de variable u igual al logaritmo de x. Si yo logro resolver esa ecuación azul, pues estaré un paso más cerca, muchísimo más cerca de resolver la ecuación original con logaritmo de x. ¿Listo? Voy a resolver esa ecuación en azul. Miren lo que voy a hacer. Voy a asociar los dos primeros términos y los dos últimos términos. Voy a asociar esos dos primeros y esos dos últimos. Entonces voy a escribir aquí lo siguiente. Voy a escribir u a la 3 más u a la 2 entre paréntesis. Y de los dos últimos términos voy a factorizar un menos 4 y me quedaría menos 4 factor de u más 1, de hecho. Menos 4 por u es menos 4u y menos 4 por 1 es menos 4 y esto es igual a 0. ¿Para qué hice eso? Bueno, pues porque del primer término, de este término, yo puedo factorizar u cuadrado. Observen, u cuadrado, factor de ¿quién? U cuadrado es factor de u más 1, de hecho también. U más 1, miren. U cuadrado por u es u a la 3, u cuadrado por 1 es u cuadrado. Entonces, ahí está bien. Y de acá me quedaría menos 4, u más 1. Igual a 0. Luego tengo entonces este término u más 1 que me aparece aquí y que me aparece acá, ¿vale? Lo puedo factorizar. U más 1 es factor del primer término y es factor del segundo. Lo puedo factorizar. Me quedaría u más 1 factor de u cuadrado menos 4 igual a 0. Genial, porque entonces logré factorizar ese polinomio. U cuadrado menos 4, de hecho, es una diferencia de cuadrados. U cuadrado menos 4 lo puedo factorizar como u menos 2 por u más 2. Es una diferencia de cuadrados que tenía la forma a cuadrado menos b cuadrado, ¿cierto? Y eso dijimos que se podía factorizar como a más b por a menos b. De hecho, es un caso de los de factorización de álgebra de elemental. ¿Listo? Del colegio. Entonces quedaría así. ¿Qué fue lo que hice? Pues básicamente lo que hice fue encontrar mi factorización completa de mi polinomio de grado 3. Ya sabíamos que como este era un polinomio de grado 3, tenía que tener una factorización con 3 raíces, ¿cierto? Teorema fundamental del álgebra. En este caso, u más 1, u menos 2 y u más 2. ¿Qué puedo concluir aquí? Como esto se está multiplicando, u más 1 por u menos 2 por u más 2 se está multiplicando y el resultado es 0, significa entonces que u más 1 es 0, o bien que u menos 2 es 0, o bien que u más 2 es 0. Significa eso, ¿cierto? Significa que como esos tres términos están multiplicando y me dan 0, pues o uno de ellos es 0, o dos son 0, o los tres son 0. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Pasando el 1 a restar, me quedaría que u es igual a menos 1, o bien que u es igual a 2, pasando el 2 a sumar, o bien u es igual a menos 2, pasando el 2 a restar. Finalmente, ya tengo resuelta la ecuación con u. Ya encontré los valores de u. U igual a menos 1, igual a 2 y u igual a menos 2. Pero yo tengo que resolver para x. Siempre tengo que devolverme a la variable original porque era como tenía que resolver. En este caso tengo que resolver para x. Entonces tengo que devolverme a la variable original. U es igual al logaritmo de x. Entonces obtengo que el logaritmo de x es igual a menos 1, o bien logaritmo de x es igual a 2
o bien logaritmo de x es igual a menos 2. ¿Listo? Entonces me devolví a la variable original. ¿Por qué? Porque siempre tengo que volver a la variable original, que era lo que me estaban pidiendo en x, resolver en x. ¿Qué hago ahora? Tengo que despejar x, pero aquí ya es más fácil. ¿Por qué? Porque ya solamente está el logaritmo solito, está ahí ya lístico para ser despejado. Entonces, ¿cómo lo despejo? ¿Cómo despejo x de ahí? Ya les dije, si yo quiero despejar un logaritmo, pues lo que tengo que sacar es una exponencial. En este caso, el logaritmo solito, ¿cierto? Es el logaritmo solito. Dijimos en la clase pasada que cuando estaba el logaritmo solito, era el logaritmo en base 10, y cuando estaba ln, era el logaritmo en base del número de Euler. Entonces, lo que tengo que sacar aquí es una exponencial en base 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sacar exponencial en base 10 en cada uno de los términos. Esto va a ser 10 a la logaritmo en base x es igual a 10 a la menos 1. Observen, aquí a izquierda y a derecha igual. O 10 elevado a la logaritmo de x es igual a 10 a la 2. Aquí a izquierda y derecha igual. O bien 10 a la logaritmo de x es igual a 10 a la menos 2. Saqué a izquierda y derecha igual. Con eso yo logro bajar ese x de allá. Es como que entre comillas, muy entre comillas, cancele 10 con el logaritmo y me queda simplemente que x es igual a 10 a la menos 1, o bien que x es igual a 10 a la 2, que es 100, ¿cierto? O bien que x es igual a 10 a la menos 2, que es como 1 sobre 100, ¿vale? Escribiendo esto, pues en términos usuales, esto es 1 sobre 10, recuerden, potencia negativa baja. Esto es 10 a la 2, que es 100, o bien x igual a 10 a la menos 2, que es 1 sobre 100 en este caso. ¿Listo? Entonces, bueno, esta ecuación logarítmica sí tenía soluciones. De hecho, tiene 3 soluciones. X igual a un décimo, X igual a 100 y X igual a 1 sobre 100, ¿vale? Pero miren que la técnica de cambio de variable que vimos hace algún tiempo, pues fue la que me sirvió en este punto. Aquí me sirvió cambio de variable. ¿Qué hice? Llamé u igual al logaritmo de x y con eso fue que logré operar todo esto para poder obtener pues la solución que deseaba. Y como les dije, como tenía que resolver una ecuación logarítmica, entonces en algún momento pues toca sacar una potencia. En este caso tenía el logaritmo de x igual a menos 1 prácticamente despejado el logaritmo, pero no despejaba la x, entonces tenía que sacar una exponencial ahí para poder cancelar, entre comillas, ese logaritmo con la exponencial y dejar solamente el AX. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que hice. Aquí enseñé el pasito de cómo sacar exponencial a ambos lados. Sacamos exponencial tanto al lado izquierdo como al lado derecho de cada una de las expresiones. Si solamente saco al lado izquierdo y dejo el menos 1 solito sin la exponencial, pues ahí ya estaría un error porque no es lo mismo, ¿vale? Tengo que sacar exponencial a ambos lados de la expresión. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos, hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, cuando vi los ejercicios, por eso les dije, hagamos primero el otro, porque de hecho el que sigue, ¿dónde está? Aquí. El F, el F se resuelve muy parecido. El F se resuelve prácticamente igual, ¿vale? Solamente que este logaritmo hay que pasarlo, al lograr de alguna manera pasarlo al otro lado, multiplicar, y ya queda el logaritmo de x elevado al cuadrado. Entonces, se resuelve muy parecido. Por eso fue que en algún momento les dije, hagamos este para, pero vi que de pronto esto también se podría hacer más fácil y pues fue como más ilustrativo en ese sentido. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay preguntas, pues dejamos hasta aquí. No se olviden entonces, el parcial final entra hasta el capítulo 7 del texto guía, del texto de la Universidad del Valle. El próximo jueves 2 de septiembre, 10 de la mañana, parcial final. Jueves 9 de septiembre, ¿cierto? 9 de septiembre, a ver. Sí, jueves 9 de septiembre, 10 de la mañana, parcial final. Entonces, pilas ahí, programarse ahí a esa hora. Como les decía también, tratar de alistar que todo quede cuadrado, es decir, contar con una buena conexión a internet, mirar, pues tener como un plan de respaldo y unos cuantos datos ahí para, por si de pronto pues se les va la conexión, puedan mandar el examen.
Igual, pues, eso es como el cuidado que deben tener. ¿Listo? Y bueno, ya, nos vemos entonces, muchachos. Muchísimas gracias por la atención, que estén muy bien y están pendientes de las notas en el CIA, ¿vale? De todas maneras, yo les mando un correo recordándoles esto que les he avisado y pues obviamente el día del parcial, el correo con el link del examen. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, hasta luego, que estén muy bien. Voy a tener esta pantalla. Gracias, profe. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. profe. Bueno, gracias. Hasta Nos luego. vemos, muchachos, que estén muy bien.